Perfecto. Gracias. Continuando con nuestro programa, tenemos ahora a un invitado muy especial, el doctor Juan Pablo Rojas Bustamante, que nos dará una conferencia magistral vía remota. Juan Pablo Rojas Bustamante es graduado en Historia del Arte con premio extraordinario de grado, máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte y doctor en Historia del Arte con mención internacional y calificación de sobresaliente, cum laude por la Universidad de Salamanca, España. Actualmente es profesor ayudante, doctor del Departamento de Historia del Arte, Bellas Artes y la Facultad de Geografía e Historia de la misma universidad. Sus investigaciones se centran en la imagen del convento de San Esteban de Salamanca entre la Baja Edad Media y la Alta Modernidad y en sus múltiples contactos con el mundo hispanoamericano. Ha comunicado los resultados de sus estudios en distintos congresos y seminarios, así como publicado una monografía, artículos, capítulos y reseñas en revistas y libros especializados. Entre 2016 y 2023 trabajó como técnico especialista del Archivo Histórico de los Dominicos de la provincia de Hispania. Asimismo, ha participado como evaluador en las comisiones humanísticas de la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento y en varios equipos de expertos del área de Artes y Humanidades de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación. Le demos, por favor, una bienvenida a lo lejos al doctor Juan Pablo Rojas Bustamante. Bueno, buenas tardes, en realidad buenos días en México. Mil gracias por esa presentación. Para mí es un privilegio poder formar parte de este primer Congreso de Memoria y Patrimonio, que espero sea el primero de muchos y que sin duda será de gran provecho. Primeramente quiero expresar mi sentimiento de gratitud por la invitación a participar en estas jornadas, en las que han intervenido por supuesto voces mucho más autorizadas que la mía y que tendré el placer de escuchar atentamente cuando estén colgadas en el canal de YouTube. Igualmente agradezco a la organización por parte de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, con el apoyo de la Universidad Autónoma de Chiapas, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología y el Colegio de Arquitectos Chapanecos, pero especialmente a la doctora María Lourdes Zambrano Ruiz, a quien tuve el gusto de conocer en Salamanca durante una de sus visitas de investigación al Archivo de los Dominicos de la provincia de Hispania, ubicado en el convento de San Esteban. Esta ponencia, titulada Entre Chiapas y Salamanca, imagen y memoria en torno a algunos conventos dominicos, proponemos un recorrido por la imagen como testimonio fundamental de la situación de la Orden de Predicadores en Chiapas, junto con su análisis en paralelo de la construcción de la nueva imagen del poder del convento de San Esteban de Salamanca. Tras el largo proceso de instauración conflictivo de la Reforma Dominica en Castilla, en la que se proponía retomar los principios apostólicos y contemplativos con los que Santo Domingo de Guzmán había fundado su congregación, los conventos ejemplares, como el salmantino, renovaron sus fábricas para actualizar su impronta a los nuevos tiempos y demandas. Simultáneamente, al otro lado del Atlántico, con una mayoría de dominicos convencidos por la Reforma, se empezaban a levantar aquellos centros señeros adaptados al encuentro de diferentes realidades, evidentemente con estrategias multisensoriales, como estudiara entre otros la doctora Magdalena Vences Vidal, a quien pudimos seguir ayer en su interesante ponencia, en la que a propósito señaló la variedad de fuentes de memoria, incluidas las imágenes, las fuentes gráficas y visuales, en las que nosotros nos vamos a centrar en un sentido amplio. Hemos optado por invertir el camino que relatara Fray Tomás de la Torre a mediados del siglo XVI, tomando algunos casos del panorama de Chiapas y su contrapunto en Salamanca. Si entendemos el cuerpo como el lugar y medio de las imágenes, como explicara desde un punto de vista antropológico Hans Belting, los frailes que desarrollaron su actividad en América no solo funcionaron como depósito y difusor de formas europeas, sino que la propia mentalidad derivó en un sincretismo y mestizaje de su cultura visual, que tuvo inevitablemente en cuenta tradiciones locales reflejadas en muchas de las dinámicas con las que se asentaron los principales conventos.
No me resisto a traer aquí lo que repetía Zoraida Rodríguez Cruz sobre este respecto, a propósito de sus estudios sobre la proyección salmantina en América, al advertir que no se trataba de una simple recepción de modelos, sino una reconversión adaptada a nuevos medios, recordando el aforismo de Santo Tomás de Aquino, que reza que lo que se recibe siempre al modo del recipiente, con lo cual afecta a ambas partes. Así, el caso americano se erige como testimonio central de los españoles al encuentro de un nuevo mundo, sin el que no se entendería la situación iberoamericana actual. Para el caso del arte y la arquitectura, en palabras de Otto Bach, muchas veces la clave que desvela la peculiaridad de una obra no solo la hallaremos en la ascendencia, sino que en determinadas circunstancias también podrá proporcionarle el conocimiento previo de cualquier auténtico descendiente. Justamente en este punto y con estas palabras debemos reparar en un aspecto fundamental. Aunque se han visto y se pueden ver muchos conventos dominicos en América como descendientes de los europeos, en el caso que nos atañe faltaríamos a la verdad si no consideramos que mientras se construye la imagen de los primeros conventos monumentales dominicos en Chiapas, se está renovando también la del multisecular cenobio salmantino. De tal manera que tenemos distintos contrapesos que se configuran coincidiendo en el tiempo en dos contextos geográficos dispares, pero esencialmente vinculados. Fíjense en este dibujo, esta vista de Salamanca de Van den Bilgaerden, en el que nos refleja el estado que tendrían las obras de la iglesia de San Esteban. Si se fijan, no estaba concluido todavía el cimborrio y faltaban bastantes aspectos de la fachada, entre otras cosas que no alcanzamos a ver en este dibujo. No se trata, por tanto, de un proceso de implantación pasiva de formas extranjeras en otros lugares, como se ha tendido a aplicar indiscriminadamente en la historiografía al hablar de la diáspora de los estilos, sino de una construcción conjunta, con estrategias y soluciones pensadas concienzudamente para cada uno de los casos. Igualmente, no solo pretendemos evitar caer en el repetido y tradicional esquema de analizar cómo influye Europa en América, sino fijarnos en cómo impactan las realidades americanas en la definición del nuevo paradigma europeo, a partir de unas brevísimas pinceladas de este estudio en paralelo y en la construcción social que desemboca en nuestro presente. Ahora bien, para facilitar una especie de hilo conductor conceptual, de conceptos, vamos a centrarnos en 4 ejes fundamentales que se visualizan a partir de los ejemplos elegidos de conjuntos dominicos de Chiapas y el caso de Salamanca. Antes me gustaría retomar las palabras que decía Magdalena Vences sobre el patrimonio, los espacios que parecen mudos o inertes, pero que estuvieron llenos de vida, con lo cual nuestro deber es estudiarlos, como decía, como bien apuntaba, en su conjunto y en su contexto, para reconocer, para ser conscientes de su inmenso valor, sin caer en la exclusividad del análisis formalista o estilístico. Por ello, pasamos a enumerar los siguientes puntos como enfoques propicios para alcanzar nuevas conclusiones. El primero se vendría, como lo tienen en la diapositiva, correspondido con la imagen privada, las imágenes privadas o aquellas restringidas del convento, ¿no? Ese espacio interior como microcosmos de la comunidad religiosa. Aunque en un primer momento el interior del convento y la iglesia se destinaran a la población blanca y a la división social, y que la división social exterior se reprodujera en la vida regular, desde temprana fecha también se dio cabida a clases y razas marginadas, especialmente a través de las cofradías, que en Chiapas lógicamente organizaron los dominicos, como ya había recogido en Murdo MacLeod, y que funcionaron como el medio de participación, entiéndanme, limitada, indígena y mestiza. No nos detendremos sobre este tema por cuestiones de tiempo, de límites, pero conviene no perderlas de vista para entender el plano social dentro y fuera del convento. Sobre el asunto de la imagen privada, entendámosla, de la comunidad religiosa, los conventos de Chiapa de Corzo y Tecpatán se emplearán como ricos testimonios.
El segundo punto, o el segundo eje principal va a ser la proyección visual, la proyección pública de las imágenes. Primeramente se pondera la necesaria monumentalidad en la construcción del convento como un elemento práctico defensivo, pero necesariamente simbólico. Por este motivo nos centramos en el despliegue del convento de cara al exterior, su imagen pública y uso como marco de distintas dinámicas religiosas y evidentemente de adoctrinamiento. En este caso, el convento de Tecpatán, proyectado en un enclave decisivo, debía posicionarse como referente de autoridad, incluido en un paisaje relevante, con formas que remitieran no solo al desarrollo de una congregación de peso, sino a una imagen de fortificación como lo fueran edificios europeos de primer orden, como veremos y como ha estudiado pormenorizadamente la doctora Ana Parrilla. También, al abordar el caso de la iglesia de Santo Domingo de Ciudad Real, cuyo proceso constructivo explicó la maestra Aide Orea y el programa iconográfico, que ya no tendré tiempo de verlo en el canal de la universidad, el Fray Pablo Iribarren, reflexionamos sobre la fachada de poniente como propicia marquesina de la orden y como elemento que pasa a definir su entorno geográfico. Esto es, un hito urbano asentado a través de imágenes icónicas, como estudian o como han estudiado para el caso peninsular, entre tantos otros autores, Sonia Caballero, Francesca Español, Lucía Lahoz o Eduardo Carrero Santamaría. En tercer lugar, y como consecuencia de los dos anteriores puntos, tenemos el peso de las audiencias y las funciones a la hora de configurar o definir la imagen. Lo que no es un secreto para nadie, pero conviene recordar de cara a la interpretación de las particularidades de los objetos de estudio. Saben que las imágenes son polisémicas y su ubicación o desubicación depende del significado puntual que sea elegido o que luego tenga de cara a ese público. Bien, estas formas impactan en el momento y definen las distintas etapas de su trayectoria histórica. Nuevamente citando el caso de Ciudad Real, actual San Cristóbal de las Casas. Por supuesto, el cuarto eje que vertebra esta ponencia y la razón de ser de este congreso es el patrimonio arquitectónico como dispositivo de memoria. Una memoria provechosa para reflexionar sobre nuestro propio presente. Más que arquitectura, saben, y bueno, se ha dicho en otras ponencias, que es también soporte de otras manifestaciones plásticas, ¿no? Sin dejar de lado tantas otras piezas consideradas artes aplicadas que no se conservan o que se conservan descontextualizadas, como textiles, muebles o elementos del ajuar litúrgico. Todo lo anterior es, en definitiva, imagen, lo que implica su valoración desde un enfoque iconográfico, como propusiera Serafín Moralejo para la Catedral de Santiago de Compostela, y así poder desvelar las ideologías y situaciones particulares empleando la imagen como documento histórico, como propusieran tantos otros Peter Burke. Ahora bien, este valor testimonial del patrimonio que se conserva es especialmente significativo, puesto que nos permite hablar de esas distintas dinámicas que no dejaron otras huellas, como podría ser el caso del convento de Tecpatán, cuyo esqueleto todavía nos permite reconocer la forma de vida de una comunidad de dominicos en un territorio principal y que resulta indispensable para reconstruir la historia local. Es verdad que siempre se escribe la historia desde el presente, y en este sentido la historia o la historia del arte despuntan como disciplinas interinas, pero incluso considerando las múltiples temporalidades de una obra para reivindicar su estatus y además su constante reconfiguración, se hace justicia a su propia trayectoria y vías de futuro. Sobre este aspecto, la organización de este primer Congreso de Memoria Histórica del Patrimonio de Chiapas manifiesta ese inmenso poder de la historiografía, que no solo pone en valor antiguos monumentos, sino que al reclamar su plena actualidad, funciona como medio de reivindicación de una situación presente posiblemente desfavorable. Más allá de seguir la propuesta que hiciera Jacob Burckhardt de que cada generación, cada época debe proporcionar una nueva lectura de las obras, pues de esta manera el arte no solo gozará de buena salud, sino que tendrá siempre algo nuevo que decir,
hay que ver e interpretar de nuevo, porque esto significa impedir la petrificación y el silencio de la obra, en la que, por cierto, Burkhardt nos da una temprana lección de la historia del arte entendida como historia de la cultura, y que termina por sentar las bases de ese empleo de la imagen como un medio de memoria. Es capaz de impactar desde el presente en su posibilidad de construir el futuro a partir de eventos, imágenes y objetos del pasado. Dada la complejidad que existe siempre para explicar estos nexos entre imagen y memoria, recurrimos a la exposición de Antonio Urquiza, y que expone a propósito de las teorías de George D. Huberman, en torno, como saben, al anacronismo implícito en la imagen y nuestro intento por escribir una historia postmoderna, en la que expresa que el estatuto clásico de la narración histórica se desestabiliza y encuentra su senda apoyada en Foucault, Benjamin y Barr, pues la historiografía no puede ser ciencia del pasado, porque el pasado exacto solo existe como construcción intelectual. Este pasado es considerado como un hecho de memoria y no como un hecho objetivo, y la imagen es aquel puente entre pasado y presente. Esto no es baladí, pues somos conscientes de que explotamos estas imágenes como puentes que nos permiten transitar entre diferentes temporalidades y que son evidentemente portadoras de memoria, pero nunca de verdades objetivas o eternas. Y precisamente es este factor el que permite que hoy podamos utilizar estas imágenes como medio, como herramienta para reclamar una actualidad diferente, aprovechando esa memoria extraíble que define las infinitas posibilidades de enfoque dentro de las disciplinas humanísticas. Por decirlo de otra manera, y teniendo en cuenta la filosofía de Foucault a propósito de Nietzsche, no existen hechos sino interpretaciones. En esas distintas visiones, ese legado que recibimos de los que nos han precedido debe valorarse como la más rica cantera para construir nuestro presente y futuro. En definitiva, desde un punto de vista historiográfico actual y como continuación de esas posibilidades abiertas por las teorías entre el siglo XX y primeras décadas del XXI, indagamos en todas estas cuestiones visuales o de imágenes, espacios, audiencias y dinámicas a partir de una serie de conventos dominicos que hemos dicho funcionan como fecundos artefactos de memoria, útiles para escribir y reescribir nuestra historia desde nuestras preocupaciones actuales. Ahora, si me lo permiten, simplemente hablar en torno a algunas consideraciones en torno al análisis tradicional que se ha hecho sobre este tema, puesto que, aunque el sentido de este tipo de análisis se suele plantear siempre de Europa a América, de ninguna manera se trató de una emisión cultural unilateral recibida por un pasivo receptor. Por el contrario, el panorama precolombino y el desarrollo de los españoles en el Nuevo Mundo impactaron decisivamente en la propia cultura europea, significando un amplio campo de conocimientos y escenarios para la experimentación, en el que los frailes ampliaron sus horizontes filológicos, botánicos, farmacéuticos, teológicos, filosóficos y antropológicos, por citar simplemente algunas de estas áreas. La perspectiva que dio América a Europa permitió al viejo continente posicionarse en el centro del mundo como portadores de la verdad religiosa, cultural y política, y de esta misma manera eurocéntrica fue abordado todavía por la historiografía. Sin embargo, sin el influjo americano y los problemas planteados, por ejemplo, la etapa dorada castellana no habría existido. Tal como concluía Miguel Ángel Pena, la realidad singular del pensamiento y reflexión que se elabora en Salamanca a lo largo del siglo XVI nunca hubiera fraguado si no hubiese contado con las posibilidades e interrelaciones que suponía el mundo católico, con contactos supraterritoriales a lo largo de toda Europa y América, donde las mismas personas son un vehículo de irradiación y de comunicación de primer orden. Para el caso de los dominicos, esta conquista americana significó un vuelco significativo de su cotidianidad, ¿no? Desde los aspectos más sencillos, como podríamos decir, en cuanto a su alimentación,
incorporando en su dieta básicamente vegetariana o de legumbres otros productos como la patata, el tomate, el pimiento, el aguacate, las alubias y el cacao, entre muchos otros, pero merece la pena destacar el empleo del chocolate, pues no solo garantizó a numerosos frailes la energía necesaria para emprender largas distancias y sobrellevar la predicación, mitigando la fatiga, sino que se incluyó oficialmente en las dinámicas litúrgicas y en los propios libros o textos, como se evidencia en Salamanca con el ceremonial de Fray Manuel de Soba del siglo XVIII, en el que describe el desarrollo de las exequias que debían hacerse en el convento de San Esteban por la muerte de un catedrático. Para ejecutar dichas honras fúnebres se llamaba a las otras órdenes religiosas y dentro del ritual se contemplaba el reparto del chocolate, incidiendo el texto específicamente en que debía ser ofrecido aunque fuera rechazado o luego no se bebiera. En el caso de la forma de proceder en el entierro de un catedrático graduado por la Universidad de Salamanca, en San Esteban, aquellos que habían dicho la misa eran igualmente invitados a la celda del catedrático de teología o a la celda prioral a tomar chocolate. O en el caso de que falleciera un graduado de la universidad de cualquier otra congregación, todos los religiosos de coro de San Esteban podían cantar una vigilia y misa con responso, y a todos se les daba chocolate antes de volver a casa. Ahora, sin más dilación, retomamos el tema que nos ocupa, que sería el caso de Chiapas. Y lo primero que habría que decir es que destaca, ¿no? Entre esos centros de evangelización dominica en esta área, destacan especialmente los dominicos en la región de Chiapas, ¿no? Cuyos monumentales complejos no llegaron en su mayoría a la actualidad, o algunos en estado ruinoso, como también saben, otros readaptados para otros usos, pero que precisamente hablan de haber perdido sus funciones primigenias originales, contrario a aquellos conventos de formación ubicados en los posteriores centros intelectuales y de influencia sociopolítica, como podría ser México o Lima, pero que desde esta tribuna queremos aportar ese pequeño granito de arena a su valoración actual. Los frailes de la Orden de Santo Domingo tuvieron en exclusiva los territorios de Chiapas para su misión. En un primer momento, como también conocen, con los religiosos que salieron del convento de San Esteban en 1544 hacia Ciudad Real de Chiapas. Para el estudio de esta área desde el siglo XVI permanecen esas crónicas de los frailes Antonio Remesal, Tomás de la Torre y Francisco Jiménez como fuentes básicas que proporcionan enfoques complementarios de la ocupación de un territorio que se organizaba entre varias culturas locales. Va a ser durante los años 20 del siglo XVI la fundación de estos primeros núcleos, que fue llevada a cabo en principio por líderes militares. Los españoles se asentaron en Ciudad Real y establecieron encomienda en varios pueblos de indios como Chapa, Comitlán, Chamula o Tuxtlan. En esta zona, con el arribo de los dominicos, los misioneros se encargaron de agrupar estos indígenas dispersos, consiguiendo pocos años después 5 conventos y numerosos pueblos de indios consolidados. Esta expansión de los predicadores, iniciada en 1545, bajo la dirección de Fray Tomás Casillas, en cuyo grupo se encontraba Fray Bartolomé de las Casas y Fray Tomás de la Torre, tuvo como referente la formación de los integrantes en los conventos de San Esteban de Salamanca y San Pablo de Valladolid, cuya cultura visual venía delimitada por ejemplos paradigmáticos del momento. En las cabezas de Tomás Casillas y Tomás de la Torre se encontraría la imagen, por ejemplo, de la nueva nave de la iglesia salmantina del convento en donde habían profesado. El doctor Freddy Obando Grajales enfatiza la importancia de este hecho y además en la fundación de pueblos de indios por parte de los dominicos en Chiapas durante la segunda mitad del siglo XVI, lo que terminaría por consolidar la nueva diócesis de Ciudad Real de Chiapas, redactada en 1538, momento en el que estaba a punto de terminarse la nave, que es lo que tendrían aquí, y que en este caso separa esta, que veríamos en esta imagen antigua, esta reja. No, nada de lo que tenemos actualmente en el crucero estaría terminado para entonces.
Y es que en lo que a nosotros nos interesa, justamente a partir de 1550, con Fray Tomás de Casillas como tercer obispo de Chiapa, comenzó la labor constructiva con paredes de adobe y cubiertas de madera, pues los anteriores edificios eran de bareque y paja. Pocos años después, hacia 1555, se toma la decisión de emplear piedra y cubiertas de madera para empezar a cimentar las bases del naciente panorama poderoso socio-religioso. La rapidez con la que se levantaron las iglesias y dependencias conventuales, además de las dimensiones monumentales elegidas, revelan una gran inversión en la construcción de la imagen que debía proyectarse, en este caso públicamente o hacia el exterior, ante una población mayoritariamente indígena. En este proceso, para elegir a los dominicos que pasarían a América, la monarquía se fijó en los mejores ejemplares, como se observa justamente en el caso de Chiapas, cuando en 1540 el mismo Carlos V solicita a Fray Domingo de Soto, prior de San Esteban y teólogo de renombre, que pasara a las Indias acompañado de otros 6 frailes, sin llegar nunca a embarcarse. 10 años después, el emperador notifica a Soto sobre la comisión formada para reclutar específicamente a religiosos de San Esteban que fueran candidatos para viajar a las Indias. El encargado finalmente fue Fray Vicente de las Casas, que consiguió reunir a 20 frailes de San Esteban para pasar a México y Chiapa. Estos fueron los prolegómenos de la creación oficial de la provincia de San Vicente de Chiapa en Guatemala el 17 de mayo de 1551, gracias a los esfuerzos de Fray Bartolomé de las Casas, con Fray Tomás de la Torre como primer prior provincial. Hay que subrayar que al capítulo general de Salamanca de 1551 asistieron por primera vez frailes que habían trabajado en América, invirtiendo ese camino y además subrayando esa relación bidireccional. Estando entonces la iglesia, imponente iglesia de San Esteban, sin terminar, motivo por el cual algunas de esas sesiones del capítulo general se celebraron en la nave que había sido concluida en 1540 y que se separaba del crucero por un muro de ladrillo. Tenemos que imaginar un muro de ladrillo que, según recogen otras fuentes, entre otros el propio padre José Luis Espinel, ese muro resultaba peligroso, ¿no? Había que terminar la obra, pero no había financiación para continuar con la obra. Y sin embargo, en este marco, que vemos que está el encuentro de esa variedad de formas, pues el largo siglo XVI, como veremos, quedaría en la memoria o en la cultura visual de esos frailes que asistían a este congreso, a este capítulo general. Probablemente el trabajo de los maestros canteros Juan de Álava y Fray Martín de Santiago, que trabajaron entonces en la definición de esta zona, determinaron los conocimientos de aquellos frailes de San Esteban que marcharon en la expedición de 1544, encontrándose en Ciudad Real de Chiapa con los materiales y la fuerza de trabajo para reproducir la monumentalidad de los conjuntos hispanos, que por otra parte la distribución seguía por razones obvias las dinámicas litúrgicas y cotidianas que acostumbraban. Probablemente estos dominicos proyectaron en estas inmensas fábricas una previsión del éxito de Salamanca, entre otros conventos paradigmáticos. Así se explica en parte la concepción arquitectónica para sus conventos en entornos de población indígena y en contextos en los que se insertan en la naturaleza, como lo planteaba el mundo prehispánico, una arquitectura inmersa en el dominante paraje natural. Ante la representatividad buscada por los dominicos en la región, decidieron implementar en Chiapas las mismas dimensiones y grandezas con las que se expresaban este tipo de conjuntos en España. Así también se preparaban los marcos ideales de la predicación y de la evangelización, en donde el paisaje era cortado por las imponentes iglesias, cuyas portadas servían a su vez como sermones sin palabras y altares de las devociones primordiales. Los religiosos del convento de San Esteban, que se radicaron finalmente en Chiapas, como recoge Obando Grajales, coordinaron esta labor constructiva de los principales conjuntos conventuales y residenciales,
importando el repertorio de técnicas y formas propias del gótico tardío, renacentistas y modernas. Específicamente, el empleo de estas técnicas mudéjares no consistió solo en la transposición de modelos, sino en una óptima adaptación al entorno y sus recursos. Además, aunque se ha vinculado directamente a las obras andaluzas, también fue común en Castilla y particularmente en Salamanca. Este aspecto lo destaca también Freddy Obando al explicar el origen de los misioneros constructores que emigraron en 1544. Y en este sentido, esa arquitectura de Chiapas, que se trata como documento histórico, permite completar el concepto de representatividad, cultura visual y compendio testimonial del paradigma iberoamericano. Vemos cómo, si lo entendemos como descendientes, nos ayudan a explicar el caso europeo, o por lo menos en mi caso así ha sido. Las construcciones y sus ornamentos se adecuaban, obviamente, a su función, erigiéndose como imágenes cargadas de significado e ideología. De esta manera se entiende la elección de estas técnicas incluso en zonas en las que no se contaba con los recursos necesarios. Igualmente, el convento de San Esteban conserva en la zona privada dependencias de este mismo tipo que acogían a la comunidad en su día a día. Estos espacios entre la Baja Edad Media y una temprana Edad Moderna también se encuentran alojados en la conciencia colectiva de los frailes que habitaron estas salas y que repitieron en Chiapas, como mandaría Fray Tomás de la Torre al transmitir la idea del convento que conocía y que ajustó a la disponibilidad de recursos humanos y materiales, así como a sus nuevos usos. Además, el mudéjar en América del siglo XVI, aunque no se dio en la totalidad del territorio, se observa en aquellos centros que formaron parte del sistema virreinal en pleno funcionamiento económico, social, cultural y político, como apuntaba Rafael López Guzmán. Y a propósito de estos temas, conviene destacar la revalorización de estas técnicas como dignas y cargadas de sentido, como se ve en publicaciones recientes como los inmuebles religiosos dominicos del siglo XVI en Chiapas, publicado en el 2022, o en las hipótesis que publicamos el año pasado sobre el convento medieval de San Esteban que hacemos mudéjar. Realmente un aspecto que se había negado, ignorado o traído únicamente como un aspecto anecdótico, dadas sus visiones de sesgo racial, religioso, etc. Todo esto con base en aquellos restos conservados, como en los indicios de su etapa medieval que no se conservan, pero que encuentran en Chiapas otro testimonio crucial. Los conventos de Chiapas, Tecpatán y Ciudad Real constituyen tres casos representativos de esta monumentalidad y alcance del caso de Chiapas, y se emplazan todos fuera del marco que podríamos denominar urbano, que en un primer momento fueron de Bareque y Paja, pero con las tipologías que conocían con las dependencias indispensables. Empezamos con el conjunto conventual de Chapa de los Indios, actual Chapa de Corzo, edificado entre 1555 y 1576, donde se construye por lo menos la iglesia de planta basilical con 3 naves y techumbre de madera de regambre mudéjar. La traza, como señaló Obando Grajales, seguramente fuera gestionada por Fray Pedro de Barrientos, procedente del convento de la Peña de Francia en Salamanca, que había llegado a Chiapas en 1553 y que se encargaría de dirigir las obras hasta su conclusión. Aquí hay que señalar el hecho significativo de que la iglesia de San Esteban, anterior a la renovación que veíamos en las imágenes anteriores y que empieza en 1524, presentaría las mismas características: una planta basilical de 3 naves con amplio desarrollo del eje longitudinal, como se había extendido desde el siglo XIII, siguiendo el modelo de Santo Domingo de Bolonia. Aquí vemos que ese desarrollo longitudinal que perdura en numerosos puntos de Europa y que se traslada, que vemos en estos primeros ejemplos, en este caso de Chiapas. Esa pervivencia de formas delata una cultura visual europea cristalizada, adaptada a las mismas funciones. Se dejaría la parte de la cabecera, parte más contundente, para el oficio litúrgico de la comunidad, y el resto para desarrollar posiblemente la procesión de la salve,
y recibir a una limitada población en la misa diaria, que sería población española o blanca, aunque en este caso, en el caso de Chapa de Indios, muy limitada. El segundo aspecto crucial, aunque evidente, es el crecimiento y articulación a partir de claustros. Esta forma de expandirse por el solar se hacía normalmente de esta manera, teniendo en cuenta las limitaciones de cada contexto. Mientras en Salamanca los frailes tuvieron que desplegarse hacia el sur, como lo vemos a partir del claustro principal, este claustro de aljibes, y un tercer claustro, que es el de la enfermería. En Chapa de Indios sigue el tradicional esquema que se desarrolla hacia el eje este-oeste o oeste-este, como vemos además en este caso, y se refleja en ambos claustros, lo que termina por determinar un conjunto a imagen y semejanza de aquella plantilla boloñesa o perfectamente establecida. Y sin embargo, enmarcada en este nuevo paraje en el que la naturaleza gana protagonismo, como podría heredar y además conscientemente elegido, siguiendo ese panorama precolombino. En cuanto al interior y retomando los aspectos mudéjares, la carpintería de lo blanco se utilizó también en los grandes proyectos del siglo XVI, evidenciando la relevancia de la técnica en la conformación de proyectos ambiciosos y no solo como un recurso de arquitectura de urgencia de rápida y económica construcción. El coro alto quedaría en esta iglesia de Chapa de Indios como un breve pequeño vestigio de aquellos espacios corales monumentales, peninsulares, que aquí no serían necesarios, puesto que la comunidad podría desarrollar perfectamente el rito de forma privada en la cabecera, separada de lo que sería el grueso de las naves. Ese tradicional óculo con el que se iluminaba el coro a los pies era una solución bien asentada para templos de comunidades religiosas mendicantes en España en el siglo XVI, y que se observa en el caso de que nos atañe el Chapa de Corzo, con además sus hornacinas y su campanario. Encuentra otros ejemplos coetáneos, como puede ser esta fachada de la iglesia dominica de la Encarnación de Bilbao, atribuida a Fray Martín de Santiago, o en el caso de San Esteban, cómo sería la imagen que tendría en ese momento. Pues antes de ubicar toda esta serie de imágenes y de historias principales, esta fachada contó con un óculo del que hoy únicamente se observan las grietas en el interior de ese coro a los pies, ese coro elevado, y que se ven en el fresco de Palomino, en esta zona, como principal vestigio. Pero volviendo a el pueblo de indios como este sitio estrategio de evangelización, vemos que no se escatimó en gastos, como parece evidente según su cometido y sus propias posibilidades. El interior, visto en esta serie de crujías porticadas con arcos de medio punto, por una parte se ejecutan en ladrillo con muros enlucidos, evoca aquella imagen interior reservada a la vida de la comunidad, como igualmente se observa en el caso salmantino o en el caso de San Esteban, en este claustro de aljibes de finales del siglo XV, con su cubierta de madera y algunas soluciones mudéjares en policromía que en esta fotografía no se puede ver, pero que presentan esa austeridad propia de la clausura. Aquellos espacios, volviendo a Chapa de Corzo, que remiten a la formación en la vida conventual restrictiva, desembocan en esta estética adaptada a la psicología del fraile, pensada obviamente en su bienestar emocional al tener una zona íntima que le garantizaba seguridad y estabilidad espiritual, con nuevamente semejantes soluciones, en este caso de mayores dimensiones, como lo vemos en Salamanca, como se refleja en el sobreclaustro que estaba reservado a la intimidad religiosa, a diferencia de la planta baja. Ahora, la magnitud con la que se ideó y se ejecutó el complejo de Santo Domingo de Chapa de Corzo evidencia nuevamente la suficiente cantidad de recursos materiales y humanos que en otros lugares sería impensable, sobre todo al compararlo con aquellas doctrinas en las que las edificaciones nunca pasaron de materiales deleznables y que con el paso de los años fueron disminuyendo sus actividades hasta prácticamente desaparecer. Tampoco debemos olvidar que estas fábricas se ubicaron en lugares relevantes de época prehispánica,
como instrumento de superposición visual de poderes de la nueva situación social, política y religiosa. Aspecto que aquí ayuda o subraya la fuente mudéjar conservada en el propio entorno del convento, con un tratamiento arquitectónico principal, magnífico, excepcional, y en la órbita de la importancia de la zona desde mediados del siglo XVI. Pasamos ahora al caso del convento de Santo Domingo de Tecpatán, que hemos dicho ya estudiado por la doctora Ana María Parrilla, a que tendremos el privilegio de escuchar esta mañana, ¿no? Y cuyas interpretaciones o a cuyas hipótesis hemos recurrido para conocer este complejo, que además fue el único cuyo emplazamiento eligieron los padres predicadores sin ceñirse a un orden previo, atribuido a Fray Antonio de Pamplona y Fray Alonso Bailón. El primer conjunto, fue levantado con materiales perecederos hasta su construcción definitiva que, aunque alejada del trazado urbano, si se puede utilizar esta expresión, se encontraba en un punto estratégico para dominar visualmente el valle. Las distintas estancias variaron con el paso del tiempo, en cubierta y en uso, tal como concluía la doctora Parrilla. La ubicación, evidentemente, fue fundamental en la zona de los Zoques y funcionaba como punto clave comercial en el camino real entre Tabasco y Guatemala desde tiempos precolombinos. De la vitalidad que tuvo Tecpatán, dan buena cuenta las 6 cofradías, además de la arquitectura que llega, dan buena cuenta las 6 cofradías organizadas en el convento, como recoge Virginia Guzmán de la Crónica de Remesal, lo que señala además la participación de diferentes capas de la ya mestiza sociedad. Parrilla Albuerne subraya ese carácter ecléctico del convento de Tecpatán, incidiendo en su fuerte tradición medieval en la concepción de los espacios y la elección de las formas, como se ve en algunas zonas de perfil almenado o en la estructura a modo de fortificación con su correspondiente torre, a la mejor manera de la Baja Edad Media europea. Este eclecticismo se define en los mismos términos que parten de la arquitectura española del momento y que decíamos Fernando Marías denominaría el largo siglo XVI, caracterizado por un bilingüismo, por una dualidad y aprovechamiento de formas según sus funciones, tanto prácticas como representativas, lo que viene a recordarnos que no se acostaban medievales y amanecían renacentistas, volviendo a poner en evidencia ese ficticio e insostenible sistema historiográfico compartimentado en estilos artísticos. La propia concepción, a modo de fortaleza, no era extraña, pues además del verdadero empleo defensivo, auténtico valor defensivo del edificio, se reproducían las formas que caracterizaban algunos de los templos hispanos más importantes, integrados muchas veces en las murallas de las ciudades, como se observa en el caso de la Catedral de Ávila. Si se fijan, la cabecera está inmersa dentro del sistema defensivo, que podemos ver esa parte, quedaría en este caso a la girola, pero que se incardina dentro del perfil de la propia muralla. O, dada su ubicación, eran concebidos también como fortificaciones, aunque fuera con algunos elementos distintivos, como ocurre en la Catedral Vieja de Salamanca, que se conocía como la Fortis. Por tanto, el resultado formaba parte del conjunto de una imagen arquitectónica en la que se proyectaba la iglesia y las dependencias conventuales como aquel poderoso bastión y como refugio de los evangelizadores, imagen de la Casa de la Divinidad, a semejanza de importantes referentes como las citadas catedrales. Observamos en este caso ese perfil almenado, tendría igualmente en la fachada oeste o de los pies o de poniente esta poderosa torre, pero que muchas veces, muchas de estas formas no tenían un valor real práctico, sino representativo, que es lo mismo que ocurre en el caso americano. Conviene recordar aquí que Fray Antonio de Pamplona, hijo del convento de San Esteban, llegado a Chiapas en 1553, tenía en su imaginario este perfil almenado de la Catedral Vieja de Salamanca y la iglesia dominica en la que trabajaba Fray Martín de Santiago, que más que una función real de seguridad duplicaba, como hemos dicho, su poder simbólico y relevancia religiosa a modo de cita activa. Pasando ahora a la zona, o al caso del claustro, en que destaca
Tecpatán, se ve esa idea del refugio idílico, ya no como patio privado interior o una zona verde para el recreo del fraile en medio de un contexto urbano, sino como un jardín ideal y seguro dentro de su microcosmos. En la planimetría del mismo convento destaca la imponente iglesia, la que se potencia lo longitudinal, así como ese claustro, ¿no?, en torno al cual se articulan las principales dependencias. Y como no, frente a lo que sería la portada de la iglesia, este enorme atrio para cumplir funciones de adoctrinamiento. Contrastando con esta imagen, ¿no?, tendríamos esa imagen interior levantada en ladrillo, en la que sobresale no solamente esta serie de arcos, estas formas, sino igualmente estas bóvedas vaídas en la planta baja que se construyen o se levantan a partir de estas estructuras de ladrillo, y que en el sobreclaustro tendrían una techumbre, ¿no?, con esta apoyada en lo que serían igualmente estas estructuras de ladrillo con arcos escarzanos que hablan de, y que me interesa además en este caso, de lo que sería la imagen primigenia del claustro principal de San Esteban de Salamanca. Aquí tendríamos algunas imágenes de la restauración a principios del siglo XXI, del año 2001 y 2003, y vemos que llegan estos vestigios arqueológicos de lo que sería la imagen del claustro salmantino antes de su modificación entre 1533 y 1544, en donde destacan toda esta serie de marcos ubicados tanto en puertas como en esta serie de ventanales que ventilaban e iluminaban el interior de las principales celdas del convento. Asimismo, volviendo a Tecpatán, se había elegido para la iglesia un modelo de nave única con coro elevado a los pies y un presbiterio con ábside cuadrado, en este caso cubierto por una cúpula de media naranja con estrías en este alzado a modo de venera, como en tantos otros casos salmantinos, en este caso vinculados a una de las grandes figuras de la arquitectura castellana del momento, que era Rodrigo Gil de Ontañón, como se puede observar en el caso de la capilla de las reliquias de la iglesia de San Esteban o en la cabecera de la iglesia de las Madres Hernandas, también en Salamanca. Por otra parte, esta serie de disposición de arcos bajo de techumbres de madera en las soluciones mudéjares rastreables en la estructura salmantina de finales del siglo XV, como se observa en las cubiertas tanto del salón de profundis, que aquí tendría unas funciones de recreo interior, pero que también podemos ver en el capítulo antiguo, donde se toma además la decisión de que los dominicos van a hacer misión en América, y por supuesto en esta cubierta de otra serie de dormitorios que se trata de la actual sala de lectura de la biblioteca, en las que en lugar del ladrillo se emplea la piedra, pero siempre primando, siguiendo los principios mudéjares, una ambientación sobria y contemplativa para dignificar las dependencias funcionales de los frailes. Igualmente, la concepción de este espacio en vertical o ascensional con una imponente nave única encuentra su paralelismo amén del coro a los pies de la iglesia. En cuanto a las celdas y otras oficinas, se dispusieron en altura comunicadas por ese sobreclaustro que desembocaba también en ese coro, desde donde los dominicos tenían acceso a su cotidianidad litúrgica o su cotidianidad regular. El conjunto, como destacaba Freddy Obando, era desmesurado, en el caso de Tecpatán, para los 4 frailes que vivirían de continuo en este convento. La lógica espacial seguía la distribución de ejemplares pioneros de aquel entonces, como el propio convento salmantino, cuyo claustro alto se había terminado en 1544. El peso de la tradición llevó a disponer las dependencias según esta cotidianidad dominica y en vinculación directa con la imagen del poder de los conventos importantes, a la altura de las casas de formación más relevantes del mundo de aquel momento, como fueron en Castilla San Esteban de Salamanca, San Pablo de Valladolid o San Pablo de Burgos. Pues en Tecpatán no tenían un problema de encajonamiento urbano ni necesidad de rentabilizar el espacio, sino de querer manifestar la monumentalidad y su símbolo de poder y de influencia.
Se trataba, como hemos dicho, por tanto, de una cuestión de representatividad de poder con los mismos códigos visuales conocidos que traducían la idea de la superioridad e influencia. Aspectos que de ninguna manera fueron casuales, sino pensados específicamente para la construcción de un nuevo buque insignia en un enclave prehispánico, igualmente perfeccionado para llevar a cabo las correspondientes labores de adoctrinamiento en esta zona que sería del atrio. Pasando a este último ejemplar, nos trasladamos al convento de Santo Domingo de Ciudad Real, que expuso ayer la maestra Aide Orea, establecido, como bien ahora he explicado, ya de tiempo de ver la ponencia, en un pueblo de españoles, pensado en este caso para la vivienda o la ocupación de los religiosos encargados de atender las necesidades espirituales de la población española. Y sin embargo, lo que acapara la atención es evidentemente la fachada de la iglesia. Con las obras del siglo XVII se traducía al exterior el dogma y el despliegue interno restrictivo para unos cuantos. Tanto así que el hastial exterior supera la modesta planta del templo, cuya nave acogería a esta población blanca, extralimitando a partir de este recurso el poder de las imágenes distribuidas en la fachada, entre las que se eligen, como ahora explicado, Fray Pablo Iribarren, santos dominicos y devociones asentadas, entre otras formas que pasamos a ver muy brevemente, pero que en su momento llamarían evidentemente la atención con su colorida apariencia que refleja ese peso de las audiencias o esa nueva estética sincrética que vemos además recreada en la publicación de Aide Orea y que reproduce esa riqueza natural de la región que a su vez enmarca emblemas políticos y religiosos bien establecidos en la época. En el resultado no solo intervino la mano de obra indígena, sino el gusto de las audiencias, que para el siglo XVII en un pueblo de españoles era mestiza, o por lo menos su realidad visual. Queda claro el empleo de esta fachada como aquel escaparate de santos ilustres dominicos, como vemos en este caso, titular no puede faltar, Santo Domingo de Guzmán, pero también como apoyo de la doctrina en imágenes, un retablo exterior como perfecto marco de sermones, vamos a decir, masivos, pero que también había que tener en cuenta en su vinculación con el poder político, como se ve aquí a través del águila bicéfala de los Austrias, lo que significaba crear a partir de imágenes, una unidad de poder en un espacio que nunca pisaría el monarca. No podían faltar otros santos como Santo Tomás de Aquino y obviamente la alabanza a la Eucaristía, que se presenta aquí con esta custodia de sol entre estos ángeles turiferarios, o el mismo San Jacinto de Polonia, que llevaría una custodia en su mano derecha, que totalmente está cercenada, potenciando esta lectura eucarística defendida por Trento. Para ponderar esta importancia y no solo tener en cuenta las dinámicas religiosas prehispánicas que se ejecutaban al aire libre, habría que también remitirse a los usos de fachadas de este tipo que estaban bien atestiguados en la Baja Edad Media Europea, como se observa claramente en esta imagen en la que vemos la predicación del franciscano San Bernardino en Siena. Era necesario un marco monumental, un marco arquitectónico, algo que de alguna manera protegiera a ese predicador, que además recurría constantemente a imágenes, como vemos en este caso a San Bernardino, que además tenemos una intervisualidad completada por esa serie de imágenes que en este caso sería la fachada de un edificio civil, pero en el que se incorporarían no solamente elementos políticos, sino también evidentemente religiosos, y que dentro del mundo dominico tenemos también cuantiosos documentos, como estoy hablando de esta serie de imágenes, que testimonian estas mismas prácticas de predicación dominica, como tendríamos en este caso con San Pedro Mártir, pintado por Pedro Berruguete en el Milagro de la Nube, o San Vicente Ferrer. Aquí nos llama la atención el hecho de que los pintores, a modo de cronistas plásticos o visuales,
nos señalen estos enclaves, estos lugares principales con referentes arquitectónicos, normalmente también naturales, y obviamente en zonas de tránsito, zonas de paso o comerciales, para llamar la atención, además de la propia recursividad de los predicadores, que no solamente portaban imágenes, sino que en el caso de San Cristóbal de las Casas, o en el propio caso salmantino, aprovecharían esas fachadas monumentales de sus iglesias. Es realmente también significativo este otro ejemplo, ¿no?, de San Vicente Ferrer, porque aquí se representa en un espacio puntual, ¿no? Lo tenemos frente a la iglesia de Santa Eufemia de Verona, testimoniando nuevamente el empleo de estas plazas y de estos edificios como marco ideal, ¿no?, y que se pensaron evidentemente como hitos de su propio entorno. Es lo mismo que ocurriría con las fachadas tanto de San Esteban de Salamanca y su correspondiente plazuela, o en el caso de Santo Domingo, ¿no?, nuevamente pensadas como hitos visuales de sus respectivos entornos para dar lugar a semejantes funciones. Además, ambas incorporan aspectos del mundo clásico y medieval, en el caso de Chiapas, del mundo prehispánico, pero lo que en el caso de Salamanca vemos como definido como este plateresco, ¿no?, que predomina durante las primeras décadas del siglo XVI a través de medallones, en San Esteban con esta serie de putti, esta serie de unicornios o personajes fantásticos. En la siguiente centuria tenemos un contrapunto en San Cristóbal de las Casas, donde además de ese sincretismo se ven las figuras interpretadas y ejecutadas por manos locales que se disponen y que podríamos decir a modo de marginalia. Esto sería retomar una idea bien conocida dentro del mundo medieval europeo de incluir elementos profanos o anecdóticos que en relación con las culturas locales llamativas, ¿no?, tenían que ser llamativas, como explicará Moralejo, para ubicar en varias portadas o capiteles hispanos y de esta manera atraer y entretener a las audiencias con este tipo de variedades, ¿no?, como lo podemos ver en esta serie de personajes o en la disposición de un Atlante tamizado por las culturas locales. De su importancia y de memoria son igualmente significativas las dinámicas actuales, ¿no?, en las que las portadas siguen ejerciendo un papel clave como escenografía principal o referente de su entorno, no solo para prácticas religiosas, sino civiles, festivas y comerciales. En definitiva, como una comunidad religiosa define al final el entramado urbano, cuyas dinámicas se perpetúan y se conservan en la actualidad. Para cerrar, además de pedirles perdón por la extensión de esta conferencia, me queda agradecer su paciencia y su amable atención. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso a las preguntas. Voy a traer el micrófono. Gracias. ¿Alguien tiene preguntas para el doctor Juan Pablo? A ver, sí. Doctora Magdalena. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchísimas gracias por esta riquísima conferencia y bueno, que nos supo a poco, sobre todo ya en este recorrido final súper interesante en el que fíjate que tocaste varios puntos que suelo poner en clase sobre la arquitectura conventual dominica en América, como el modelo de Bolonia, el modelo del claustro de los aljibes de San Esteban de Salamanca, que yo lo llevo a los ejemplos de la Mixteca Alta. Pero bueno, pues aquí tú amarraste muy bien además lo relativo a las salas con estas cubiertas mixtas de arcos, fajones y la cubierta de madera, y en esa mixtura que pues es lo que nos hace falta en muchas de las iglesias que tenemos aquí en Chiapas. Y al final
pusiste una imagen preciosa, un óleo sobre Siena. Y esto me hizo recordar pues una de las arquitecturas más representativas de la capilla abierta que está en el Palacio Ducal de Siena. En el Palacio del Ayuntamiento de Siena. Y ahora me caí en la cuenta que justamente en lo que es Nueva España y en los alrededores de Santiago de los Caballeros de Guatemala tenemos algunos vestigios de capillas abiertas, pero curiosamente en los ejemplos dominicanos de Chiapas ni franciscanos, ahora que caigo en la cuenta que no sé si por ahí recordarás algún caso o alguien de los especialistas aquí, conocedores de la arquitectura chiapaneca, lo han visto, ¿no? Y otro comentario muy rico que hiciste y que es importante en estos periplos, como ayer nos mostró magníficamente Lourdes, es la presencia del chocolate chiapaneco, tabasqueño, etcétera, e integrado a la dieta, a la proteína y a la energía que te dan. Acá en las catedrales mexicanas pues había el chocolatero como una función especial, ¿no? Para justamente se daba chocolate en las reuniones capitulares. Pues yo creo que porque eran larguísimas, más largas que estos congresos en los que hemos visto una rica variedad, ¿no? Bueno, ya me tomé mucho la palabra y prácticamente no tengo una pregunta en específico. Bueno, sí, es un escrito, no hemos mencionado a Gregorio García, este dominico que escribió sobre las costumbres de los naturales. Yo no sé si tú sabes de alguna versión digital, algo que podamos acudir a ella, porque no es fácil encontrar este escrito, ¿no? Y que yo creo que nos abriría mucho a este conocimiento del mundo maya en sus diferentes grupos sociales en Chiapas y Centroamérica, y poderlos involucrar en estas interpretaciones que se han hecho más libremente, apoyándose en la polisemia de la imagen, como lo acaba de hacer Pablo Ibarren, o lo que señalabas tú también acerca de del lenguaje, que es importante, medieval, y los elementos mudéjares renacentistas, de tratados clásicos. Ay, Dios mío, perdón, pero es ajá. Bueno, nada más, ya se me fue, me asusté muchísimo. Vale, bueno, primero muchísimas gracias, ¿no? Para mí también es un auténtico honor estar hablando, aunque sea a través de este medio, contigo, ¿no? Ya habíamos comentado con el padre José Barrado, ¿no? Que organizaban distintos congresos, pero bueno, que afortunadamente tuve el placer de leerte, etcétera. Lo siento, ¿no? Por la superficialidad en realidad de la ponencia, porque tampoco es mi área de especialidad el caso de Chiapas, pero es muy interesante lo que me dices sobre el testimonio o el escrito de Gregorio García. Lo buscaré, ¿no? De cualquier forma, si encuentro algo, nos podemos poner en contacto. Yo en este caso, que habla sobre esas imágenes, he partido normalmente de los estudios que se han hecho en esta zona, ¿no? Que decía, serían principalmente Sonia Caballero, Eduardo Carrero Santamaría, Lucía Laos, pero también lo que indica es de las capillas abiertas. No sé si luego alguien puede darnos una luz, pero es verdad que aunque aquí también se conserva, ¿no? Por ejemplo, en Medina del Campo estaba bien atestiguada y está todavía una capilla abierta, ubicada precisamente en la zona del mercado, ¿no? Para que la gente que iba al mercado pudiera aprovechar y escuchar el sermón. Se empleaban normalmente este tipo, como bien saben, de púlpitos, ¿no? Y eran bastante recursivos. En definitiva, era aprovechar esta serie de marcos. No sé si en cuanto a la propia estructura se puedan localizar en el caso de Chiapas. No tendría mucho más que añadir, sino dar las gracias por
la pregunta o por la intervención. ¿Alguien más tiene una pregunta? Hola, buenos días o buenas tardes por allá. Felicidades primeramente por tu exposición, ¿no? Está muy interesante, ¿no? Esto que nos hablas de Tecpatán, Chacacorzo, y luego ya vamos a Santo Domingo de San Cristóbal, ¿no? Pero más que nada, la pregunta va en estas imágenes que tú tratas de justificarnos o decir, mira, compararnos, ¿no? Lo que pasó en una época con las imágenes que están ya en el patrimonio o en la edificación. Se me hace muy interesante porque pues nunca había visto ese comparativo, ¿no? Algo de España o algo aquí con Chiapas, ¿no? Y ver cómo nos haces entrar en esa reflexión, ¿no? En ese comparativo, porque pues había una distancia, quizás el Atlántico, quizás no sé, pero esa imagen, cómo los frailes que vinieron aquí en el periodo de la evangelización, cómo ellos de alguna manera nos traían quizás no estamos hablando del tiempo de 100 años, ¿no? Pero sí nos traían qué estaba pasando en Europa y cómo aquí ellos trataban de que el indígena que estaba siendo evangelizado también se incorporara en esa idiosincrasia, ¿no? Que estaban ellos en esa evangelización, ¿no? Y luego ya lo vemos aquí en tiempos de hoy, ¿no? Cuando vino Juan Pablo II allá en Mérida, en ese atrio amplio, ¿no? Esa ideología, ¿no? Que es la evangelización, ¿no? Y de ver cómo participa y se apropia el creyente, ¿no? En ese espacio abierto, ¿no? Y ya lo vemos a través de esas pinturas que nos muestras, ¿no? O sea, cómo se hacía eso en otro lugar, pero era la apropiación también, ¿no? Del usuario, donde le daba identidad a ese espacio o ese culto, ¿no? Digámoslo así. Se me hace muy interesante ver eso que tú nos muestras a través de estas imágenes ahorita. Y bueno, la pregunta es, quizás no es una pregunta, pero sí me gustó de qué manera nos los platicas, ¿no? De esta manera, la cual nosotros ya podemos entender esa relación, ¿no? En ese periodo de evangelización, pero también entender la edificación, cuál era ese fin, ¿no? En ese momento histórico. Gracias. Muchas gracias. También has mencionado dos aspectos importantísimos, ¿no? Que es cómo toda esta serie de imágenes, ¿no? Cómo al final hilar un discurso en imágenes, ¿no? Y aquí realmente lo que permite llegar a este tipo de análisis o conclusiones son justamente los estudios de cultura visual, ¿no? Si tenemos en cuenta que la imagen funciona como testimonio, como documento histórico, tenemos que pensar en la cultura visual tanto de promotores como de audiencias, como de los propios ejecutores materiales de las piezas. Y es aquí cuando se mezcla todo el paradigma social, ¿no? Las manos que ejecutaban estas piezas, cuál era la tradición figurativa que tenían, cuál eran las de aquellos que llegaban a dirigir o simplemente trazar la obra. Tenemos esta especie de, vamos a decirle, masacote, pero que es parte de lo que sería esa cultura visual. Y en segundo lugar, hay otro aspecto también importante, y lo mencioné básicamente basado en la teoría de Uberman o Didi Uberman, que es la reconfiguración constante de la imagen. Una imagen que tiene implícita múltiples temporalidades. Entonces, desde que se crea una imagen, como que ya se independiza por una parte del creador y es objeto de continuas miradas que pueden o no cargar diferentes significados. Y es justamente ese es el problema que nosotros tenemos que reconstruir, cuáles eran las visiones que se tenían de estas imágenes, pero no podemos escaparnos de todas las temporalidades posteriores, ¿no? Incluso de nuestra percepción actual. Otro aspecto que también me llamaba la atención era un poco, tener en cuenta lo que son las teorías postcoloniales, ¿no? No simplemente es eso de ver el hecho de cómo influye Europa en América, que también lo mencioné, y que Magdalena a veces aludía a la parte de chocolate, no sabía que también lo había tratado Lourdes, me encantará ver su ponencia, pero es que muchas veces todavía esos discursos imperan en la actualidad, ¿no? Pensamos en el chocolate y ¿qué te dicen aquí? Suiza,
Empezamos en las patatas y empezamos en Francia, la tortilla española, pensamos en el tomate, bueno, en el gazpacho como el plato típico andaluz, que no se entiende sin América, ¿no? Entonces, al final es esa apropiación cultural que, si se mira desde el otro lado, bueno, llegamos a nuevas conclusiones, y exactamente lo mismo se puede hacer a través de las imágenes. Bueno, no sé, una pregunta breve, quizá algún comentario. ¿Querías preguntar? Sí, se me escucha, sí, me miro. Primero que nada, pues buenos días, Doc. Tengo una pregunta así rápida de algo curioso que mencionó, que las iglesias fueron construidas desde afuera con un aspecto robusto de poder e influencia, pero por dentro habían unas áreas verdes que, al menos en mi caso, siento que es una metáfora de lo que era el paraíso, el lugar donde tú piensas, donde tú reflexionas y como hombre, o en la religión más que nada, ¿no?, te pones a pensar quién soy, para qué trabajo, más allá de los lugares de adoctrinamiento, ¿no? Entonces la pregunta general sería si existe alguna metáfora entre el exterior lleno de influencia, robusto y de poder, entre un área verde que pues parece más pacífico y más calmado. Sí, bueno, gracias por la intervención, es interesantísimo, pero sí, está bastante bien estudiado, y además es interesante eso, la imagen interior y la exterior y qué funciones cumple. Y es que justamente, bueno, los claustros que tenían, bueno, normalmente un pozo, ¿no?, tenían esa parte de práctica funcional, pero se concebían casi a modo de hortus conclusos, ¿no?, que era retomando esa iconografía del huerto cerrado que hacía alusión en muchos casos a la virginidad de María, y que se aplicaba también a la vida conventual. Era un espacio importantísimo, ¿no? Hay estudios psicológicos de lo que suponía, por ejemplo, para un fraile aquí en Salamanca, tener un recreo interior al aire libre, ¿no?, que podía huir o escapar de la realidad urbana, pero que en el caso de Chiapas, como hemos visto en esos ejemplos, se hace, y además se hace de la misma manera, monumental, ¿no?, porque se entiende que el hecho de delimitar ese espacio tiene otras funciones, y es acoger a la propia comunidad dentro de sus dinámicas, ¿no?, acompasar perfectamente la mentalidad dominica, ¿no?, tener ese espacio de evasión, a pesar de que luego en el exterior, bueno, estuvieran igualmente en un paraje completamente natural, ¿no? Pero sin embargo al exterior lo que prima va a ser esa imagen de fortificación, de fortis, de fortaleza, que no solamente tenía esa función práctica, sino simbólica, ¿no?, y que evocaba además los grandes ejemplos que conocerían estos religiosos. No sé si contesté o si iba por ahí la... Bueno, pues agradecemos a Juan Pablo su participación. Yo por mi parte también quiero felicitarte, Juan Pablo, y estaremos en contacto aquí a partir de ahora, ya que esta Lourdes nos ha contactado contigo. Muy interesante tu ponencia, y bueno, pues ahora, bueno, un aplauso a Juan Pablo. Muchas gracias. Esperamos contactarte para nuevas ponencias, y a los demás pues decirles que hay un coffee break, que tenemos 10 minutos para tomar un café y unas galletas, y que continuaremos con la presentación del libro de la doctora María Magdalena Vences, y pues con el programa que ella finalizará este congreso. Muchas gracias, y vámonos al coffee break. Es que yo no sé, Juanpa, yo no sé cómo hay que cortar tú, pero bueno, seguimos en contacto, hasta luego.